Buenos días, tengan todos los que nos ven a través de este canal. Muchas bendiciones para todos ustedes y bendiciones para toda su familia. Una bendición especial le vamos a dar en este momento a nuestro querido hermano Sandy, que como todos ustedes creo que en su mayoría tienen la información de lo que le ha venido sucediendo al hermano Sandy y ha estado con algunas complicaciones, así que oremos mucho por él para que sea el Señor quien tome el control de cada una de estas cosas que le están aconteciendo. Muy bien, nosotros vamos a iniciar el estudio con una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias por todo el amor y la bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Pidiéndote en este momento que tu Santo Espíritu sea en medio nuestro para que nos dé la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, la capacidad de poder entender y discernir tu palabra. Una bendición también pedimos especial para nuestro hermano Sandy, con todos los problemas y las dificultades que les están aconteciendo, que seas tú el que tomes el control y lo bendiga, Señor, y que él pueda salir en victoria. Quédate con nosotros a través de tu Santo Espíritu y que tú bendigas tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos todo. Amén. Nosotros hemos estado haciendo una serie de estudios de la salida al campo. Ya hemos tenido 3 estudios con referente a este mensaje. En estos 3 estudios nosotros hemos podido aprender que nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo viva en la ciudad. Y el título que se le colocó al tema de hoy es ¿cuál ha sido el resultado de no haber obedecido al mensaje de la salida al campo? Se los voy a repetir porque es necesario que podamos entender este título. ¿Cuál ha sido el resultado del pueblo de Dios? ¿Cuál ha sido el resultado de no haber obedecido al mensaje de la salida al campo? Entonces nosotros, en esta serie de estudios, como ya lo dije antes, hemos aprendido que nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo viva en la ciudad. Y que así como el Señor mandó desde la primera pareja que fue Adán y Eva, los colocó en el jardín del Edén, en el huerto, a labrar la tierra, desde allí siempre ha sido el mensaje y su voluntad de que sus hijos vivan en el campo, no en la ciudad. Y obviamente, así como fue la voluntad del Señor en el pasado, sigue siendo para la actualidad. Y es el mismo mensaje que tiene el pueblo del Señor hoy, que no viva en las ciudades, sino que se vayan al campo. El mensaje es salir al campo, que no se queden en la ciudad. Ese es el mensaje. Y en estos 3 estudios, el último estudio que nosotros tuvimos, hicimos un repaso de los 5 propósitos que tenía el Señor con el mensaje de la salida al campo. Eso fue lo que estudiamos la última vez. Y vamos a hacer un breve repaso de esos 5 propósitos porque vamos a hacer un análisis con respecto a esto. Y el primer propósito que tenía el Señor con el mensaje de la salida al campo era que su pueblo aprendiera a vivir en el espíritu, que desarrollara un buen carácter, porque en el ambiente del campo se le hace más fácil al ser humano tener más, compenetrarse más con el Señor y vamos a tener un aprendizaje de desarrollo, de mejor desarrollo del carácter. Ese era el primer propósito. El segundo propósito era salvar a nuestros hijos.
tratar en lo posible sacar a nuestros hijos de toda la influencia contaminadora que hay en la ciudad y sacarlos al campo para salvar a nuestros hijos. Ese era el segundo propósito. Y el tercer propósito era la salud, que su pueblo fuera un pueblo sano, que aprendiera a conocer las plantas de medicina, que supiera, que empezara a estudiar la anatomía y que tuviera conocimiento en salud, y que nosotros comiéramos alimentos sanos para que cuando se presentara la emergencia de toda esta cantidad de cosas que nosotros vemos con referente a la salud, nosotros tuviéramos salud y estuviéramos preparados a su vez para ayudar a las personas que están quebrantadas de salud a recuperar la salud. Ese era el tercer propósito. Y el cuarto propósito era la alimentación. Que en el campo tratáramos lo más posible de sembrar nuestros propios alimentos, todo lo que tenía que ver más que todo con las frutas, las verduras, los tubérculos, para que nosotros tuviéramos una alimentación sana. Y el quinto propósito era, yo dije la vez pasada, mencioné entrenamiento militar. Y ese entrenamiento militar obviamente iba a ser porque nosotros en el campo íbamos a recibir una preparación integral. Y entonces íbamos a estar preparados para la crisis que ya no es que se avecina, ya la tenemos en los talones, como decimos nosotros los venezolanos. Haciendo un resumen de esos 5 propósitos que tenía el Señor para que su pueblo se fuera al campo, nosotros ahora, con el título que yo le dije del tema, ahora nosotros vamos a hacer un análisis de cuál es el resultado de no haber obedecido a este mensaje. Vamos a hacer un análisis. ¿Cuál es el resultado hoy de no haber obedecido a ese mensaje? Y empezamos, obviamente, con el primer propósito que tenía el Señor, y vamos a estudiar el libro de Gálatas, Gálatas 5. En el libro de Gálatas 5, del 16 al 23, dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho ya antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los frutos de la carne. Ahora nosotros vamos a leer lo del Espíritu, que dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros vemos aquí claramente los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Ahora, el pueblo de Dios en las iglesias, ¿cuáles son los frutos que se ven más en la iglesia? ¿Serán los frutos del Espíritu o los frutos de la carne?
¿Qué es lo que se ve en las iglesias hoy día? Porque el Señor tenía un propósito con su pueblo, que aprendiera a vivir en el espíritu, que fueran hombres y mujeres espirituales. Pero el pueblo de Dios no salió, se quedó en la ciudad. Hoy, analizando esta situación, ¿cuáles son los frutos que se ven más en la iglesia? Y yo pudiera preguntar, ¿hay adulterio en la iglesia? ¿Hay envidia en la iglesia? ¿Hay pleito en la iglesia? ¿Hay ira en la iglesia? ¿Hay celo en la iglesia? ¿Qué predomina más? ¿Cuáles son los frutos que predominan más en la iglesia hoy día? Primer resultado negativo. Lo más que predomina en la iglesia no es precisamente los frutos del espíritu, sino los frutos de la carne. Ahora vamos con el segundo propósito que tenía el Señor, que era salvar a nuestros hijos. Y vamos a hacer un análisis del pueblo adventista, de los adventistas que tienen 60 años en la iglesia, los adventistas que tienen 50 años en la iglesia, los adventistas que tienen 40 años en la iglesia. Se supone que si tienen 50, 40 años en la iglesia, ya tienen sus hijos grandes, y aparte de eso, de hijos, tienen nietos. Y el resultado de no haberse ido al campo, vamos a ver cuál es la condición de nuestros hijos. Entonces, la condición de nuestros hijos, la condición de los hijos de los adventistas, nosotros podemos decir que tenemos hijos que han caído en la drogadicción. Tenemos hijos que han caído en la delincuencia. Los hijos de los adventistas, drogadictos, delincuentes, casados en yugo desigual con los infieles. Entonces, tenemos aquí adventistas fracasados en su matrimonio. Aparte de que algunos se casaron con infieles, hay otros que aunque se casaron adventista con adventista, no se casaron dirigidos por el Señor, porque no hicieron las debidas oraciones pertinentes para el caso, sino que se dejaron llevar por la pasión. Y hoy por hoy igualmente son matrimonios fracasados. Tenemos también hijos que aunque no se han ido de la iglesia, igualmente, ¿cómo están nuestros hijos, los que están actualmente en la iglesia? En su mayoría participando de los programas de apostasía que tiene la iglesia adventista. Y todo esto ha sucedido porque el pueblo del Señor no obedeció al mensaje de la salida al campo, porque el Señor tenía sus propósitos. Nosotros no obedecimos y el resultado hoy es este. Y resulta que los hijos de los adventistas que no obedecimos al Señor de salir al campo, entonces tenemos hijos groseros, hijos irreverentes. Hay otros que van a la iglesia los sábados, pero durante la semana, ¿qué hacen? No precisamente hacen adoración al Señor durante la semana. En la semana participan de películas, participan de cualquier programa que no le agrada al Señor, dicen grosería, echan chistes de doble sentido y después van para la iglesia a pararse en el púlpito a participar de los programas de la iglesia.
Esa es la condición lamentable en la que se encuentran los hijos del pueblo adventista. De todos nosotros los adventistas que no obedecimos al mensaje de la salida del campo, esa es la condición espiritual, primeramente, que ya la leímos. Segunda condición, la de nuestros hijos, ya lo estamos repasando. Y hoy, en la iglesia adventista, las madres y los padres, lo que estamos es llorando por la condición en la que están nuestros hijos y nuestros nietos. Y pidiendo oración por la condición en la que se encuentran nuestros hijos, porque lo vemos perdidos. Tenemos el otro propósito que tenía el Señor con respecto a la salud. Porque este es el tercer propósito. El tercer propósito también era para que el pueblo estuviera sano, un pueblo sano. Pero hoy por hoy, como el pueblo no obedeció a salir al campo, sino que se quedó en la ciudad, participando de todo lo que hay en la ciudad, nosotros vamos y le preguntamos en la iglesia a los hermanos, y el que no está enfermo del corazón está enfermo del riñón, porque los adventistas tienen problemas cardiovasculares, los adventistas tienen problemas renales, los adventistas tienen problemas hepáticos, los adventistas tienen problemas de insomnio, los adventistas tienen problemas de nervios, los adventistas tienen problemas de artritis, los adventistas tienen problemas de obesidad, los adventistas tienen problemas de úlceras, los adventistas tienen problemas de colon, tienen problemas de enfermedades autoinmunes, y pare usted de contar de todas las enfermedades que hay en el mundo, la tienen los adventistas. ¿Ese era el propósito de Dios? No. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que se fueran al campo para que tuvieran salud. Y hoy nosotros estuviéramos preparados con salud, con una salud óptima, para ayudar a los que estuvieran enfermos a recuperar su salud. Pero nosotros enfermos, en esa condición en la que nosotros nos encontramos, ¿con qué moral va el pueblo de Dios hoy a hablarle de salud a la gente cuando nosotros estamos en la misma condición de enfermo que ellos? ¿Se cumplió el propósito que quería Dios? Ese es el tercer propósito. Negativo el resultado, por no obedecer. Ahora nos vamos con el cuarto propósito. El cuarto propósito era que nosotros nos fuéramos al campo para que sembráramos nuestros alimentos. Plantas de frutas. ¿A dónde están los adventistas en la ciudad con las plantas de frutas? Que tuviéramos plantas, que tuviéramos los vegetales, que tuviéramos plantas de tubérculo. Todo lo posible que nosotros tuviéramos a la mano para sembrar, y que en el lugar donde estuviéramos se dieran algunas cosas, porque no en todos lugares se da lo mismo, pero igualmente si usted se va para el campo, usted tiene la oportunidad de sembrar. Eso era lo que quería el Señor, que usted se fuera al campo a sembrar sus propios alimentos, y hasta donde le fuera posible ser autosustentable. ¿A dónde están los adventistas en la ciudad que pueden decir que son autosustentables? Que cuando llegó la crisis en el 2020, yo creo que ahí se pudo ver claramente que el que tenía la razón era el Señor, porque si hubiésemos estado en el campo, seguramente que la crisis hubiese sido menos para el pueblo de Dios. Ese era el cuarto propósito que tenía el Señor. Resultado negativo. Ahora vamos para el quinto propósito. El quinto propósito era que nosotros tuviéramos un entrenamiento militar. Yo digo entrenamiento militar, no lo dice la Biblia, ni lo dice los libros de Espíritu y Profecía, así tal como lo estoy diciendo yo, entrenamiento militar, pero es un entrenamiento. Porque nosotros en el campo aprendemos una vida muy diferente a la que se lleva en la ciudad. Porque en el campo nosotros tenemos que caminar.
En el campo nosotros tenemos que lidiar con el pantano, charco, lodo, barro, como lo llamen cualquiera de ustedes en sus diferentes países. Tenemos que lidiar con las plagas. Tenemos que hacerle frente a algunos animales que no son agradables. Y tenemos que subir cerro y tenemos que bajar cerro. Y obviamente que nosotros, durante pasaran los años, en este ambiente en el campo, obviamente que íbamos a aprender un entrenamiento que no lo tenemos en la ciudad. Entonces, 5 propósitos tenía el Señor con el mensaje que le estaba dando a su pueblo a salir de las ciudades, para que viviéramos en el campo y pudiéramos desarrollar con la ayuda de Dios estos 5 propósitos. Pero no obedecimos y los resultados hoy, nuestro carácter, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra alimentación y todo lo que el Señor quería, son resultados negativos porque nosotros no obedecimos al mensaje. Ahora nosotros vamos a estudiar la experiencia de Lot. Vamos a buscar el libro Patriarcas y Profetas y vamos a estudiar la experiencia de Lot. Libro Patriarcas y Profetas, página 156. Empezamos en la página 156. En la página 156 dice la palabra acá, Patriarcas y Profetas, dice: los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión. Nosotros sabemos que Dios había enviado los ángeles para que le avisaran a Lot, pero en la tarde ellos no le manifestaron el mensaje a Lot, sino que pasó una serie de circunstancias y Lot los llevó a su casa. En la noche es que ellos le manifiestan a Lot, después que ellos están en la casa y cierran la puerta, es que ellos le manifiestan a Lot cuál es el propósito de su llegada allí y quiénes eran ellos. Entonces le dice que le manifestaron a Lot el objeto de su misión y le dijeron: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punta delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los forasteros, a quienes Lot había tratado de proteger, le prometían a su vez protección a él y sacar también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. La turba que estuvo rodeando la casa de Lot, como nosotros lo sabemos, la turba ya cansada se había marchado y Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Se dejaron influenciar con esos maridos paganos que ellas tenían. Y dice: se encontraban perfectamente bien donde estaban, no podían ver señal alguna de peligro, todo estaba exactamente como antes. Las hijas de Lot estaban tranquilas, eran ricas, a lo mejor se habían casado también con unos hombres ricos, acostadas tranquilas en su buena cama, con aire acondicionado integral. Bueno, ¿qué digo? Porque eran ricos.
y estaban demasiado cómodos y no iban a salir de ese lugar porque Lot fuera a medianoche a decirle, mira, Dios va a destruir este lugar. La influencia de sus maridos paganos pudo más. Y dice, tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Aquí empieza los resultados de la decisión de Lot. Y oiga lo que dice acá. Lleno de dolor. ¿Cómo dice aquí? Lleno de alegría, lleno de risa por no haber obedecido. No, lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso por no haber obedecido. Y dice, entonces los ángeles le mandaron, levántate, lleva a tu esposa y a tus 2 hijas que están aún en casa y abandona la ciudad. Pero Lot se demoraba. Así está el pueblo de Dios hoy. Viendo todas las cosas que están aconteciendo todavía, parece que les parece poquito el tiempo que se ha perdido y todavía dan vuelta para salir. Y dice aquí, algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellas. Y Lot le parecía insoportable la idea de dejar a lo que más quería en la tierra. Tanto la esposa de Lot como Lot estaban angustiados, desesperados, porque ellos no se querían marchar sin que se fueran sus hijas, las que estaban casadas con Lot de Sodoma. Pero como ellos se los entregaron a esos sodomitas, este es el resultado. Dice, aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Aturdido por el dolor. Dice acá, si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a las advertencias del ángel y si hubiese huido con prontitud hacia la montaña sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar, aún con la demora de Lot. Ve lo que dice el libro aquí, aún con la demora de Lot, también perdió a la esposa. Porque eso es lo que está diciendo el libro. La influencia del ejemplo de él la habían salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza, oiga bien hermano, la vacilación y la tardanza de Lot la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Lot se demoraba y no salía. Y dice acá, mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma, y con Sodoma pereció. Su corazón se hacía ¿de qué? De la ciudad de Sodoma, y con Sodoma pereció. Dice, se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Se rebeló contra Dios porque la ira de Dios arrastraba a sus hijos y a las riquezas que tenía. Ahora, ¿quién era el culpable? Dios, porque así a veces somos nosotros los seres humanos. Cometemos nuestros errores
y después andamos por allí buscando a quién es que le vamos a echar la culpa de las consecuencias que estamos viviendo. Entonces aquí en este caso la mujer de Lot creía que Dios era malo porque le estaba aconteciendo todas esas cosas a él. Pero eso no era culpa de Dios, porque Dios no le había dicho a Lot que se fuera a Sodoma. Lot tenía la misma instrucción que tenía Abraham, la tenía Lot, porque todo lo que Dios le transmitía a Abraham se lo transmitía a Lot. Así que cuando Lot decidió irse a juntar con los de Sodoma y se fue hacia la llanura a juntarse con Sodoma y con Gomorra, no era la voluntad de Dios, fue la voluntad de Lot. Porque así como Abraham agarró para el monte y se fue al campo, Lot también se pudo haber ido para el campo. Pero no, Lot vio en Sodoma, pienso yo que Lot pensó, bueno, allá en Sodoma hay bastante gente, tengo bastante gente con quien hacer negocio. En Sodoma, que es una ciudad grande, mis hijas van a tener oportunidades de estudiar. Van a tener la oportunidad de compartir con la gente, van a tener conocimiento de cultura, van a tener conocimiento de tantas cosas. Él vio humanamente posibilidades para él y para sus hijos, pero no era la voluntad de Dios. Y después que estaban pasando por estas circunstancias tan terribles, resulta que la mujer de Lot decía que Dios era malo. Y dice la palabra del Señor acá: aunque fue muy favorecida al ser llamada a que salieran de la ciudad impía, creyó que se la trataba duramente. Ni siquiera fue agradecida de que Dios a última hora, para que no muriera allí en Sodoma, Dios le estaba mandando un mensaje: salgan de aquí. Y que si ella pereció ahí, no fue porque Dios no le dio hasta la última oportunidad. No, Dios sí obró, pero ella no aceptó, ni Lot tampoco. A Lot lo tuvo que sacar el ángel, como nosotros sabemos, echar mano de él y sacarlo, porque Lot no salía. Era tanto lo que Lot tenía ahí que perder, primeramente su familia, y después todo lo que tenía, que no le daban los pies para salir de ese lugar. Y de no ser por el ángel, también perece en Sodoma. Y dice la palabra del Señor acá: debiéramos guardarnos de tratar tan diligentemente las benignas medidas como las benignas medidas que Dios toma para nuestra salvación. El Señor toma todas las medidas posibles para su pueblo, para que su pueblo sea salvo, para que su pueblo le vaya bien, para que su pueblo tenga un desarrollo integral, para que su pueblo tenga bienestar. Pero es nuestra negligencia, es nuestra desobediencia, es nuestros propósitos y nuestras ideas las que no dejan desarrollar los propósitos de Dios, y después vienen las consecuencias y andamos buscando a ver quién es el culpable. Pero los culpables somos nosotros, porque aquí lo estamos viendo. Y sigue diciendo acá, en la página 163, dice la palabra del Señor así: como en los días de Noé. Vea, hermano, hasta donde se está repuntando el libro, la profeta. Como en los días de Noé y Lot, es necesario separarse. Oiga, hermano, como en los días de Noé y como en los días de Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. ¿Era el propósito de Dios que nos quedáramos en la ciudad, dentro de los impíos? No. Que nos separáramos decididamente de ellos.
y como ya lo dije la vez pasada, era que se iban a quedar las ciudades sin ser amonestadas, como dijo el ángel que traía el mensaje, no. Pero no iba a ser amonestada por el pueblo de Dios que viviera en ella, sino mediante visitas realizadas. Ese era el plan de Dios. No era que Dios iba a dejar los habitantes de la ciudad sin amonestación. Dios tiene sus planes. Somos nosotros los que queremos pasar por encima de los planes de Dios y hacer según nuestros planes, que siempre son malos. Y dice acá, Lot se fue al monte y vivió en una cueva. Vea dónde vivió Lot después. En una cueva, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia y a la influencia de una ciudad impía. Lot había perdido todo lo que había granjeado en esa ciudad y aún su familia, que era lo más importante. Y dice aquí, pero hasta allá le siguió la maldición de Sodoma. ¿Por qué dice que hasta allá le siguió la maldición de Sodoma? Porque aquí dice, la infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de sus malas compañías que había tenido en aquel vil lugar. Todavía las dos hijas que se fueron con él, se fueron inyectadas con el veneno de Sodoma. Aunque se fueron con él, ya iban inyectadas, infectadas. Y dice aquí, la depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en sus carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la condición del carácter cuando nosotros nos metemos en un lugar donde Dios dice que no debemos estar. Aunque estas chicas se fueron con sus padres, ya iban contaminadas. Su carácter ya iba destruido. Y dice acá, la depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham. Y tenían el mismo mensaje los dos, porque a Lot no se le privó del mensaje. Lot sabía el mensaje, que no era en la ciudad, era en el campo. Pero él tomó la decisión de irse a la ciudad. Y aquí está el resultado. Y un contraste entre Lot y Abraham. Uno escogió el campo y el otro escogió la ciudad. Y dice, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. ¿Qué le hemos permitido nosotros a nuestros hijos de no haber salido nosotros al campo? ¿Qué le hemos permitido? ¿Cuáles han sido sus amistades? ¿Con quién se han juntado en las escuelas y en los colegios y en las universidades? Los que han logrado estudiar, porque hay otros que se quedaron en su mayoría sin estudio. Y dice, fue salvo por fin, Lot solito, Lot solo, hermano. Fue salvo por fin como un tizón
arrebatado del incendio, perdón. Dice, pero fue privado de su hacienda. A Lot no le quedó hacienda. Perdió a su esposa, quedó sin esposa. Y a sus hijas, perdió su familia completa. Por una mala decisión. Moró en cueva como la fiera. En su vejez fue cubierto de infamia. Para terminar de cerrar con broche de oro, como decimos nosotros los venezolanos. En su vejez fue cubierto de infamia. Porque nosotros sabemos lo que hicieron las hijas de Lot. Y dice acá, y dio al mundo, no una generación de hombres piadosos, sino 2 generaciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra el pueblo de Dios, hasta que cuando la medida de su iniquidad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Signo de exclamación. ¡Qué terrible! Fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente. Un solo paso imprudente. Y así mismo hemos hecho nosotros, hermanos. Un solo paso imprudente, que es haber desobedecido a este mensaje. Hoy por hoy nosotros estamos arrastrando una serie de circunstancias, una serie de tragedias en nuestra familia por no haber obedecido al mensaje de salir de las ciudades. ¿Y cómo es posible, mis hermanos, que teniendo nosotros el ejemplo de Lot, ahora nosotros mismos viviendo nuestras propias experiencias, todavía hay pastores que dicen que no es tiempo de salir de las ciudades? En estos días pasados, el pastor Ball, el pastor Manrique y otro pastor que no sé cuál es su nombre, el hermano Sandy lo nombró porque los conoce, pero yo no, dieron un programa de preguntas y respuestas. El hermano Sandy reaccionó a las cosas que se dijeron en el programa. Pero la pregunta que se hizo en ese programa era para que respondiera el pastor Ball y el pastor Manrique. Y la pregunta que se hizo fue que si nosotros teníamos la obligación de salir al campo, de irnos a vivir en el campo. Esa fue la pregunta que hizo una hermana, creo que de Chile. En ese programa se dijeron muchas cosas y cosas de verdad. Se habló de la palabra de Dios, la Biblia, se habló del espíritu de profecía, pero la respuesta se fue dando de una manera forzada, porque los pastores pareciera que no quieren que el pueblo de Dios se vaya al campo. Y el pastor Manrique dijo que Dios nos va a indicar cuándo es que nosotros debemos salir de las ciudades. Dijo el pastor Manrique. Con todo lo que se dijo allí, el pastor Manrique dijo que Dios nos iba a indicar cuándo es que nosotros debemos salir de las ciudades, cuándo es que nos debemos ir al campo.
Pero si el pastor Manrique oye este vídeo, oye este programa, yo le voy a responder y voy a reaccionar como el hermano Sandy a esta respuesta, y con todo el respeto que se merece el pastor Manrique, porque es un ungido de Jehová. Dios no obliga a nadie, eso es muy cierto, porque todos los mensajes que Dios envía a su pueblo o al mundo, Dios no los obliga, Dios no obliga a nadie. Pero todos los mensajes que Dios manda a su pueblo, nosotros estamos en el deber de obedecer. Dios no obliga, ciertamente que sí. Pero nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar atentos a los mensajes que manda el Señor, porque nosotros como pueblo tenemos el deber de obedecer. Y ese mismo mensaje que era para Abraham, ese mismo mensaje que era para Lot, y ese mismo mensaje que fue para todos los hijos de Dios a través del desarrollo histórico, ese mismo mensaje es para el pueblo de Dios hoy, que no vive en la ciudad, sino que se fueran al campo. ¿Y cómo es que el pastor Manrique va a decir que Dios nos va a indicar cuándo debemos salir? Si ese es un mensaje que está dado hace muchísimos años. Le voy a terminar de dar la respuesta con un escrito está al pastor Manrique y a algunos hermanos que todavía le quede duda. Vamos a buscar en el libro Patriarcas y Profetas, página 137. Patriarcas y Profetas, página 137. Y dice acá la palabra del Señor. Patriarcas y Profetas, página 137. Dice, era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo. ¿De quién es el arreglo? ¿Y dispuesto por quién? Por Dios. El que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos, para hacer de él un pueblo separado que no se contase entre las naciones. Y así como era un sabio arreglo y sabio propósito del Señor para con el pueblo de Israel, ese mismo sabio arreglo es para el pueblo de Israel espiritual de Dios hoy. Esto no es que la hermana Elena de Guay se le ocurrió un día y pensó, le llegó esa idea y escribió o llamó al pueblo y le dijo, mira, yo estoy pensando que mejor nosotros no debemos ir para el campo. Yo he estado analizando ese asunto y me pareciera que como que fuera mejor para nosotros. No, la hermana no se le ocurrió esa idea. Eso fue un mensaje que Dios le dio a la profeta para su pueblo. Y que nos quede a nosotros bien claro. Un mensaje que Dios le dio a la profeta para su pueblo. Y si Jeremías era un profeta y Dios le daba el mensaje para que se lo diera al pueblo, y si Isaías era un profeta y Dios le daba un mensaje para que se lo diera al pueblo, Elena de Guay también era una profeta y todos los mensajes que ella recibía era para que esa profeta se la diera al pueblo. Entonces a ella no se le ocurrió que el pueblo del Señor tenía que irse para el campo. Era sabio arreglo del Señor. Y vamos a ver qué dice ella cuando dio el mensaje de que debíamos sacar a nuestros hijos al campo. Vamos a buscar en el libro Mensaje Selecto, tomo 2, Mensaje Selecto, tomo 2, página 406, página 406, dice acá,
una invitación a vivir en el campo, capítulo 45, y dice, esta madrugada no pude dormir después de las 2, durante la visión de la noche. ¿Qué vio la hermana? ¿Qué tuvo? Una visión. ¿Qué vio en la visión? Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios. Las instrucciones establecidas por Dios. Y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. ¿Se le ocurrió a la hermana esto? Imagínese, hermano, fue una visión que tuvo la hermana en la noche, en la madrugada, y le dio el mensaje al pueblo de que sacaran a sus hijos de las ciudades. Y dice, algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Eso es lo que hemos hecho nosotros. La hermana vio la visión clarita. Algunos de ellos, bueno, algunos no, en su mayoría, dejaban pasar el tiempo. En su mayoría dejamos pasar el tiempo y no obedecimos al mensaje que nos dio el Señor para salvar a nuestros hijos. Y veamos ahora hoy cuál es la condición de nuestros hijos, hermanos. Y aquí en esta misma página, en este mismo capítulo, la misma página que estoy leyendo, 406, después que la hermana vio esa visión y estaba dándole la visión a los hermanos, dijo lo siguiente: lo adolecía de un marcado espíritu de dilación. Estaba poniendo aquí el ejemplo de Lot, es el mismo para nosotros. Dice que Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. Y dice aquí, no seamos como Lot era. La misma voz que amonestó a Lot a salir de Sodoma, nos ruega hoy salir de en medio de ellos. El mismo ángel que sacó a Lot y le rogaba, sal de aquí, ese mismo ángel nos los está mandando el Señor a través de todos estos mensajes: salgan de las ciudades. Y el pastor Manrique va a decir que Dios nos va a decir cuándo es que debemos salir. Y tenemos acá dice, peligro de permanecer en las ciudades. Y dice, en armonía, dice la profeta, en armonía con la luz que me fue dada. A ella se le dio esa luz, para que esa luz a su vez fuera transmitida al pueblo. Y nosotros no quisimos esa luz. Y obviamente que el que no quiere la luz queda en tinieblas. Y dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente, insto a la iglesia, insto al pueblo, como lo quieran decir, a salir de las ciudades. La malignidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en ella corren el peligro de perder su alma. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se perdió. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros acá. Que en nuestra desobediencia corremos el peligro no de perder nada más los hijos y el apartamento, la casa, el carro, no,
nuestra vida misma, corremos el riesgo de perderla. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermano. Manuscrito 115 del año 1907, para que el pastor Manrique oiga, en el año 1907, pero todavía el pastor dice que no es tiempo de salir, que Dios nos va a indicar cuándo. Y en ese cuándo nos vamos a quedar esperando, porque el mensaje está dado hace muchísimos años. En el libro, todos los que hemos ido leyendo, no nos dicen, espere que el Señor le va a avisar. No, eso no es lo que dice. Todos los mensajes que nosotros ya teníamos que haber salido hace unos cuantos años. Así que esa respuesta que usted dio, pastor, es una respuesta bien ambigua. No se dio una respuesta contundente a esa pregunta que hizo esa hermana. Y dice en el libro Profetas y Reyes, página 326, libro Profetas y Reyes, página 321, dice lo siguiente: no es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensaje para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. El propósito de Dios nunca es mandar un mensaje para que nosotros lo acomodemos de la mejor manera y que para no ofender, para que no caiga mal, para que la gente no se sienta aludido. No, Dios no manda mensaje para eso. Dios manda un mensaje y ese mensaje tiene que ser tal cual Dios lo manda. El ser humano lo aceptó, amén. El ser humano no lo aceptó, amén. Pero el mensaje es ese. Y dice en este mismo libro, Profetas y Reyes, página 104, oiga, cuidado, pastores y ministros, hermanos evangelistas, cuidado con los mensajes cuando nosotros los vamos a dar, porque oiga lo que dice acá. Profetas y Reyes, página 104, dice: los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar sus corazones delante del Señor. ¿Qué deben estar haciendo los ministros por haberle dado mensajes torcidos al pueblo? Humillar sus corazones delante del Señor y pedir perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. Pedí perdón por eso. Y dice: no es el amor a su prójimo lo que lo induce a suavizar el mensaje que se le ha confiado. ¿Ve lo que dice? No es que aman al pueblo y por eso no le quieren dar el mensaje que Dios está mandando. No, no es por eso, dice el libro. Dice, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Obviamente, todo el mundo se va para el campo. ¿Cómo queda el ministerio de los pastores? Y no es, dice el libro, no es el amor al pueblo lo que le hace dar un mensaje mocho, un mensaje débil, un mensaje sin esperanza. No es el amor al pueblo, es su comodidad, salvando su comodidad.
Entonces los mensajes que el Señor manda al pueblo, nosotros no debemos manipularlo. Dios dijo es así y el mensaje tiene que ser así. Dios da un mensaje para que su pueblo le dé cumplimiento. El que lo ejecuta y lo hace, amén. El que no lo acepta, amén. Pero el mensaje que Dios manda es para darle cumplimiento. Y no se debe manipular el mensaje para dárselo al pueblo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a estudiar el último personaje que nosotros tenemos acá. Primero vamos a leer una advertencia que dio el Señor en el libro de Josué, capítulo 23. Libro de Josué, capítulo 23. En Josué 23, del 11 al 13, dice la palabra del Señor acá. Guardad, pues, con diligencia vuestra alma, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartare y os uniere a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ella matrimonio, mezclado con ella, y ella con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová ha dado. Esto es un mensaje que le está dando Josué al pueblo de Israel cuando ya tenían posesión de la tierra de Canaán. Cada uno estaba en su heredad y Josué le estaba recordando las palabras que ya Moisés se las había dicho antes, que cuando llegaran a la tierra prometida, ellos no se podían casar con esa gente pagana, que ellos tenían que adorar a Dios, que no podían mezclarse ni en amistad y mucho menos en matrimonio con esos paganos. Y Josué le está recordando eso a ellos cuando ya están en la tierra prometida. Y les está diciendo, guardad pues con diligencia de no hacer ninguna de estas cosas. No se junten con los paganos, con la gente que queda alrededor todavía por allí. No se vayan a mezclar con ellos en matrimonio. Cuidadito le dan a sus hijas en matrimonio a esa gente, ni que ellos vengan para acá, ni que ustedes vayan para allá. No se junten con ellos bajo ninguna circunstancia. Solo ellos tenían que darle ejemplo para predicarle el evangelio a las demás naciones. Y los que quedaban por allí cerca no podían juntarse con ellos. Eso es lo que le está diciendo Josué a ellos. Y si ellos empezaban a juntarse con ellos en amistades, a entablar amistad con esta gente, y de paso se casaban con esos paganos, ve lo que iba a hacer el Señor. Dice Josué, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de ustedes. Esa gente Dios los va a dejar ahí, porque ustedes se están mezclando con ellos, entonces Dios se los va a dejar allí, porque no era el propósito de Dios de que esa gente quedaran cerca, sino que Dios lo iba a ir arrojando, sacándolo de todos esos territorios. Pero si ellos se unían con ellos, Dios no se lo iba a arrojar de en medio de ellos. Y eso fue lo que ellos hicieron, empezaron a juntarse con esos paganos. Y si ellos se juntaban, Dios no los iba a echar. Dice que los paganos le iban a sacar los ojos, le iban a dar palo por los costados y que le iban a dar azote y le iban a poner lazo en sus pies. Eso era lo que le iba a suceder si ellos no obedecían al mensaje.
Ahora vamos a leer de un personaje que se cumplió literalmente esto que le dijo Josué hacía años al pueblo de Israel. Vamos a buscar en el libro de Patriarcas y Profetas, página 606, un personaje que creo que todos nosotros lo conocemos muy bien, porque hemos leído la historia. Y dice, si Sansón hubiera obedecido los mandamientos divinos tan fielmente como sus padres, habría sido su destino más noble y más feliz. Pero sus relaciones con los idólatras le corrompieron. ¿Qué pasó con la relación de Sansón con los idólatras? Lo corrompieron. Como la ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos, Sansón trabó amistad entre ellos. Empezó a amistarse y a relacionarse con esa gente, con los filisteos, los enemigos más aférrimos que tenía el pueblo de Israel. Y dice acá, así se crearon en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. Es lo que dice aquí, toda su vida, esas intimidades entenebreció. Esa influencia fue terrible para toda la vida de Sansón. Y dice acá, a todos los que tratan primero de honrarle a Él, a todos los que tratan primero de honrar a Dios, Dios les ha prometido sabiduría. ¿A quién les ha prometido Dios sabiduría? A todo aquel que se acerca a Dios y quiere obedecerle a Dios y manifiesta y decide pertenecer al pueblo de Dios, Dios le va a dar sabiduría. ¿Y cómo le va a dar sabiduría, hermano? A través de su palabra, Biblia, y a través de los libros de la última profeta. Porque la Biblia fue en aquel entonces instrucción de Dios a través de los profetas para la antigüedad. Y los libros de espíritu de profecía hoy, junto con la Biblia, es instrucción para el pueblo de Dios actual. Y Dios promete sabiduría. ¿Cómo nos las va a dar? A través de las Sagradas Escrituras. Entonces, dice la palabra del Señor, pero no existe, oigamos bien, hermano, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Las promesas de Dios no son para los desobedientes. Eso es que nos quede bien claro. Y dice, ¿cuántos hay que siguen el mismo camino que siguió Sansón? De eso tenemos una lista y grande en la iglesia. Una gran cantidad de nuestros hijos casados con impíos. Resultado de no haber obedecido al Señor. Los padres no haber obedecido al Señor. Ese fue el primer paso. Y dice acá, porque la inclinación domina en la elección de marido y mujer. Los contrayentes no piden consejo a Dios, ni procuran glorificarle. El casamiento debiera tener una influencia dominadora sobre las relaciones matrimoniales, pero con demasiada frecuencia los móviles que conducen a esta unión no se ajustan a los principios cristianos.
Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a aliarse con su súbdito. Y para lograr esto, trata de despertar pasiones impuras en el corazón. Pero en su palabra el Señor ha indicado claramente. ¿A dónde nos indica el Señor claramente? En su palabra. En su palabra. En su palabra el Señor nos indica claramente. No es que el Señor va a mandar a cada miembro de su pueblo un ángel que le va a hablar aquí en el oído y le va a decir, mira, ve, es hora de que te vayas al campo. No, el Señor habla claramente a través de su palabra. Dice aquí, el Señor ha indicado claramente y terminantemente a que su pueblo que no se una con aquello en cuyo corazón no mora su amor. Claramente y terminantemente. No le busquemos vuelta, porque no es la voluntad de Dios que un hijo de Él se case con un impío. Esa no es la voluntad de Dios. Ha indicado claramente a través de su palabra, dice aquí. ¿Qué concuerda tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con el ídolo? En el festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al pueblo de Dios, de Israel. Sansón se unió con esa gente, esos eran sus mejores amigos. Sansón tomó la decisión de que era con esa gente que él iba a compartir. Y eso era lo que estaba establecido por la palabra de Dios. Desde que Dios habló allá con Moisés. Después de Moisés se lo mandó otra vez a advertir con Josué. Claramente dice que a través de su palabra manda el mensaje. Pero no es al pueblo uno por uno que el Señor le va a dar mensaje. El Señor se lo manda a través del profeta. Y estamos en el deber como pueblo del Señor obedecer a la voz del profeta, porque viene de parte de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, en el festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. Quien quiera que voluntariamente establezca relaciones tales, se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de su compañero. Si nosotros elegimos mal, o hay guerra en el matrimonio, o nos ajustamos a lo que exija la pareja. Y obviamente si nos casamos con una pareja impía, ¿qué va a exigir? Y si somos adventistas, temerosos del Señor, pero nos casamos con uno que no es tan temeroso al Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Y si el Señor nos mandó a nosotros que no fuéramos al campo y nosotros no nos fuimos, y el Señor tenía propósito con ese mensaje, y nosotros no obedecimos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo hacía que Dios había dado ese mensaje a través de sus profetas? ¿Y Sansón no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero Sansón tomó malas decisiones en su vida. Y no era que Manoa no se lo decía. Manoa se lo decía y se lo advertía. Y que si no había jóvenes ahí que él se pudiera casar en Israel, pero él no aceptaba eso. Y dice la palabra del Señor, nos sigue diciendo,
nos sigue diciendo acá, no volvió a aventurarse entre los filisteos, pero continuó buscando los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. Sansón siguió. Sansón avanzó, siguió dando pasos en falso, hasta que finalmente se encontró con Dalila. Y todos nosotros sabemos quién era Dalila. Se encontró con esta impía, con esta perversa. Y fue tanto y tanto hasta que llegó un momento que cayó, logró que se debilitara la fe de Sansón, y Sansón le declaró el secreto. Y cuando le declaró el secreto, todos nosotros sabemos que Dalila le dijo, mira los filisteos sobre ti, y ese día ya no se pudo más. Y que dice aquí, oiga a ver si es que se cumplió lo que dijo el profeta Josué al pueblo de Israel cuando llegó a la Canaán. Vamos a ver si se cumplió. Y dice aquí la palabra del Señor. Entonces le prendieron y habiéndole sacado los ojos, se cumplió Josué 23:12. Sí, agarraron a Sansón los impíos y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, allí quedó atado con cadena, le pusieron lazo, como dice Josué 23:12, 23:13, le pusieron lazos, porque le pusieron unas cadenas, grillo, y lo llevaron a la cárcel. Y condenado a trabajo forzado. Cuando Sansón empezaba a moler los granos, que se cansaba, le caían, era a fuetazo y palo por esas costillas, como dice Josué 23:13, que iban a ser los enemigos del pueblo de Israel si ellos se mezclaban con ellos. Le iban a sacar los ojos, le iban a echar palos por los costados y le iban a hacer lazo a sus pies. Se cumplió. Literalmente. Se cumplió. Y dice acá, cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de Israel. Al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles, poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Y eso es lo que hemos hecho nosotros los adventistas, el pueblo que el Señor escogió para una obra tan grande como la que el Señor nos encomendó a nosotros. Eso es lo que nosotros hemos hecho, aventurarnos poco a poco a violar los mensajes que el Señor ha mandado a este pueblo. Hemos violado las condiciones que el Señor tenía establecidas para este pueblo, nosotros la hemos violado. Y hoy por hoy, nosotros tenemos el resultado. Nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros nietos, y qué es la iglesia adventista hoy por hoy. Y todavía los pastores dicen que no es tiempo de salir de la ciudad. Y aparte de eso, que a nosotros nos agrada, porque hay una gran cantidad, una mayoría, que definitivamente no quiere salir. Este es el último estudio que vamos a tener de esta serie de lo que es la salida al campo, porque el otro estudio que vamos a tener es la huida, porque ahora sí vamos a estudiar lo que es la huida, porque lo que estudiamos fue la salida al campo y qué era lo que Dios quería con la salida al campo.
¿Cuáles eran los propósitos? Estudiamos los propósitos, estudiamos hoy cuáles han sido los resultados de no haber obedecido a la palabra del Señor, y el próximo estudio va a ser la huida. Vamos a terminar este estudio con una palabra de oración. Señor, en este momento te damos muchas gracias por habernos permitido exponer tu palabra en este momento. Una bendición te pedimos por cada persona que va a oír este mensaje. Una bendición te pedimos, Señor, por nuestro hermano Sandy. Que tú seas con él, que tú lo ayudes. Sé con él en todo momento. Abre caminos delante de él, Señor. Y que tú lo ayudes a solucionar cada una de las cosas por las cuales él se encuentra en este momento en conflicto. Que tú, Señor, puedas solucionar conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Bendice a todos nuestros hermanos que se encuentran en las diferentes partes del mundo, y quédate con nosotros y danos la claridad mental que nosotros necesitamos para darle una buena comprensión a tu palabra, Señor, en estos momentos. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, y bendice tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones para todos.